¿Qué tal, amigos de Más Latinos? Gracias por estar conectados con nuestra plataforma que se encarga de mostrarle a ustedes que los sueños sí se cumplen. Hoy un invitado muy especial que para mí es un orgullo. Yo sé que no va a ser una entrevista, va a ser una charla donde nos vamos a alimentar, vamos a abrir el alma, vamos a abrir el corazón, como lo ha plantado en su narrativa. Ismael, gracias por unirse a Más Latinos, gracias por estar conectados con nosotros y gracias por mostrar que los sueños sí se cumplen. Gracias, John. Para mí es un placer conversar contigo y con todos los que te escuchan y te ven en Más Latinos. Listísimo para tener esta conversación de vanguardia. Ismael, cada vez que uno habla contigo, cada vez que uno te ve en las redes sociales, en los diferentes medios, se encuentran con cosas nuevas. Hoy tenemos un nuevo proyecto que está lanzando. ¿Quién mejor que tú para que nos cuentes y nos alimentes de esa nueva estructura que está para que la gente que te sigue te apoye? Pues la verdad que estoy muy entusiasmado porque durante 5 años trabajamos en un modelo de liderazgo propio, que es un modelo basado en 11 principios que tienen mucho que ver con ese estudio profundo de análisis de las leyes y principios orgánicos universales de la naturaleza, de las plantas, los animales, y en este caso estudiando llevo muchos años el bambú. Había escrito ya un primer libro, El secreto del bambú, y ahora Fluir para no sufrir, es realmente mucho más profundo. 11 principios que están emulando cualidades del bambú y que a los seres humanos nos garantizan una vida plena. También saludamos a toda la gente de España que también se conecta y que obviamente ve también esta clase de contenido. Seguimos muchos latinos en Europa, en Italia también. Pues oye, pues los saludo y les invito a mis presentaciones porque pronto voy a estar en el 17 en Barcelona, el 18 en Sevilla y el día 20 presentando el libro Fluir para no sufrir en Madrid. Todo esto antes de que el día 30 estemos en Pembroke Pines en Miami. Así que me encanta que hayas abarcado también, que a veces se nos olvida, a todos esos latinos que viven en Europa. Oye, Ismael, hay algo muy interesante en ti, especialmente, obviamente viendo tu historia, no ver que tu narrativa es parte del proceso más maravilloso que tú le muestras a la gente, de cómo le abres el alma a la gente, el corazón, cómo lo impulsas para que en ese siguiente paso. Pero acá viene una pregunta personal y es, ¿por qué tomar tu narrativa como ejemplo cuando muchas personas lo que buscan es ocultar ese proceso? No, nada de mí, y mostrar otra cosa al exterior. Mira, la verdad porque yo siento que los tiempos han cambiado y que hoy la confianza que generamos entre seres humanos ya no está basada en necesariamente en la admiración del intelecto de alguien, en la memorización de frases y todo eso que antes nos encantaba porque le llamábamos erudición. Nos fascinaban los eruditos, pero ya no. ¿Sabes por qué? Porque el único erudito que hay es Google y es el resultado de inteligencia artificial. Ningún otro cerebro va a conectar en admiración profunda con otro ser humano desde los datos y las historias que tiene almacenada en su mente. Hoy la conexión cambió y el paradigma se nos hace mucho más real y vulnerable. Entonces yo entendí eso hace mucho tiempo, que si yo quería realmente ser congruente, íntegro, amarme verdaderamente, yo tenía que amar mi historia, sin maquillajes, sin edición, sin cortar las cosas que no me gustaron en su momento. Y fue un proceso. John, yo no estoy diciendo que esto ocurrió así, con un clic, como uno quiere buscar cualquier cosa que necesita encontrar en la internet y en un clic tú la encuentras como respuesta. No, esta respuesta de saber amarse tal cual uno es, llevó procesos, llevó tiempos, llevó años, pero por eso me embarcó en un mundo al que yo no me dediqué profesionalmente con esa intención, que fue la psicología positiva, la inteligencia emocional, el tema de las neurociencias, la epigenética, la comunicación asertiva, pero como campo de estudio, y también cosas que después yo me he metido a estudiar como el Qigong, un poco de Tai Chi Chuan y hasta Reiki. ¿Por qué? Porque soy un curioso, obsesivo, de saber hasta dónde podemos nosotros mirar hacia adentro para descubrir qué más hay dentro en el potencial verdadero de un ser humano. Y eso es lo que me ha hecho reconfigurarme de un periodista o de un presentador de radio y televisión, que yo pensé en algún momento de mi vida que sería lo único que haría porque me fascinaba y me fascina hacerlo, a alguien que hoy acompaña a personas en procesos de mentoría y coaching a transformar sus paradigmas y a un poco despejar toda esa basurita que a veces se nos acumula en lo que yo llamo la piñata humana, ¿no? Que es la mente. Tocas algo muy importante, Ismael, es referente a los medios de comunicación, donde todos te conocimos, donde fuiste uno de los líderes en los medios de comunicación. Ahí cuando uno pone la balanza, los medios de comunicación, la red social, el emprendimiento,
obviamente preguntarte con cuál te quedas, ya la respuesta, tus procesos dan la propia respuesta, ¿no? Pero ¿qué recuerdas de esos procesos, especialmente en los medios de comunicación, y en especial que fueron como el gancho o el clip para decir, bueno, voy a tomar este camino sin importar porque aquí fue algo que se tomó y vamos para adelante? Yo creo que todo sirve en la formación de buscar una identidad. Yo recuerdo que, mira, yo empecé a los 8 años en radio, por lo tanto empecé muy precozmente, pero la radio me salvó mi infancia, porque era un espacio seguro donde la profesora, mi maestra de radio, mi mentora de vida, no permitía el bullying. Por lo tanto, nosotros podíamos equivocarnos sin el temor a que alguien te ridiculizara, cosa que no pasaba con el resto de los maestros en la escuela, pero me pasaba en la emisora de radio. Entonces, yo fui creciendo entendiendo que la comunicación y la imaginación eran parte de explotar los sueños que a un ser humano le vienen y le llegan como ideas. Y luego a los 15 empecé en televisión. Y luego pues hice pues muchísimos tipos de formatos, programas informativos, concursos musicales y fui descubriendo qué me gustaba y qué no me gustaba. Y realmente entendí luego que el comunicar es parte de el levantar conciencia y el llegar a CNN en español fue un sueño que yo tuve desde 1997 viendo la pantallita de CNN en español cuando nacía la señal, porque nació en marzo del 97 y yo estaba todavía en Cuba. Y yo allí decreté y dije, voy a trabajar ahí. Recién naciendo la señal de CNN y yo sin saber cómo saldría de Cuba y en qué momento. Y salgo un año después, justamente, fíjate las cosas de la vida, en junio del 1998, un poquito más de un año, salgo y sigo viendo CNN como un destino al que querría llegar. Estudio periodismo, hago pasantía en CNN y yo creo que 15 años dentro de la cadena de CNN en español para mí fue la mejor de las posibles universidades, incluyendo esos casi 6 años al frente del show Cala en el prime time de CNN, que es una universidad porque me permitió a mí escuchar todo tipo de historias, todo tipo de testimonios y caminos de vida, sin juzgarlos, aceptándolos, entendiéndolos, cuestionándolos, conversar con políticos, que fue un entrenamiento bastante complejo, pero provechoso. Entonces, la verdad que te digo que yo no sería el Ismael que soy hoy haciendo lo que hago hoy si no hubiese sido el Ismael que fui a través de la formación que tuve como comunicador social por tantos años. Entonces yo siempre le digo a las personas, nada te desdibuja, todo aporta si tú tienes el enfoque claro y te vas viendo como un proceso, porque los seres humanos, como dijo José Ortega y Gasset, no somos un participio, no estamos ya del todo hechos, nos estamos siempre haciendo porque somos un gerundio. Y esa frase me encanta. Entonces, yo todavía digo, ¿cuál será el Ismael con el que estará hablando John a los 60 años míos, que me faltan 7? Tiene que ser otro, tiene que ser diferente, tiene que ser más sabio, más humilde, más comprometido, no sé, porque ese es el propósito de la vida. No es quedarnos con lo que estamos y con lo que ya conseguimos, es saber que siempre hay mucho más que descubrir, mucho más que mejorar, pero siempre en gratitud. Y a mí me fascina ese proceso de ser estudiante siempre. Qué lindo cuando mencionas toda esa parte tan humana de ti, porque eso es lo que nos encanta también en Más Latinos y también a las personas que te seguimos, porque tú siempre muestras esa parte humana, la parte real, la parte donde la gente conoce sus procesos que se alimentan de ti. Ismael, quiero comentarte algo o quiero que nos compartas un mensaje. Como sabes, y referente a la respuesta que nos das, tú tuviste el impulso, tomaste la decisión, la determinación de hacer un cambio en tu vida. Y sabes, en New York o en Estados Unidos los latinos están en ese proceso, especialmente los que están llegando o los que están empezando ese proceso. ¿Qué mensaje le darías a esos latinos que necesitan ese cambio, que no lo han hecho o que están pensándolo, pero como historias como las tuyas los pueden alimentar? Decirles que hoy es más fácil que antes, porque hoy tenemos la información aquí, en la puntita de nuestros dedos. Y muchas veces ni hay que pagar por esa información, porque todos tenemos, las redes sociales son maravillosas, depende a quién sigas, ¿ves? Entonces mi consejo a esa gente es, dime a quién sigues y te diré quién eres. Dime a qué estás dedicándole tiempo, a quiénes les estás dando el poder de que usen la mayor parte de ese tiempo que es tu energía vital. ¿Por qué? Porque hasta nuestro círculo social muchas veces se queda en una zona cómoda de gente que no los hace crecer. Yo te pongo el ejemplo y fue un ejemplo bastante drástico mío. Cuando yo migré de Cuba, yo no hablaba inglés. Entonces, una de las primeras medidas que tomé cuando ya tenía un poquito de entendimiento en el inglés es decirle a mis amigos bilingües, yo no ponía a alguien que no sabía inglés, no lo ponía en esta situación
de aprietos. Pero a los que yo sabía que eran bilingües les decía, si sigues hablándome en español, te corto la llamada, porque yo estoy aprendiendo inglés y tú hablas inglés. Entonces habla inglés conmigo para yo practicar. Si quieres hablar español, ¿por qué? Porque yo decía, si ustedes son mis amigos me tienen que ayudar a crecer, me tienen que levantar. No me pueden, los amigos no son para dejar a todos los demás en zonas cómodas, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo le digo a los migrantes. Exponte, sal, colócate en situaciones donde te sientas incómodo porque es la única manera de expandirse y de crecer. ¿No sabes inglés? Aprende inglés, porque quedarse hablando español es quedarse en una zona cómoda. Es verdad que vas a vivir bien, pero internamente te vas a sentir a veces ciudadano de menor categoría, como me sentía yo en Toronto cuando no entendía el inglés. Entonces, hay que hacer un poquito de esfuerzo, porque no es solo pedirle a Dios que haga milagros por nosotros, es tener la voluntad también nosotros de hacer cosas que nos permitan expandirnos. Y yo te decía de la tecnología, porque mira, todas las mañanas o todos los días yo digo, ¿a quién yo escuché hoy que me hizo mejor persona o que me dejó algo que nutrió positivamente mi mente? A alguien yo tengo que escuchar, aunque sea 5 minutos algo yo tengo que escuchar, que es gratis. Yo tengo que buscar un mensaje que me haga pensar y que me haga crecer. Y no solo ponerme a ver TikToks de risas y boberías, que sí, me evaden, me despejan, pero no me hacen crecer. Entonces, esa es mi invitación a todos los que nos están escuchando. Hazte responsable de tu crecimiento, porque el cambio sí puede ocurrir por accidente, pero no siempre es positivo. Te puede echar hacia atrás un cambio que ha sido accidental. El crecimiento necesita diseño, necesita estrategia y casi nunca es accidental. El crecimiento de alguien es el resultado de su preparación cuando encontró la oportunidad correcta. Y a eso es lo que llamamos buena fortuna y éxito. Fluir para no sufrir, realmente lo que se menciona, lo que estaba mencionando Ismael, darle una transición a la vida, alimentarnos de buenos procesos, alimentarnos de esta entrevista. No olviden a todas las personas que nos están viendo compartirla y dejar sus comentarios. Ismael, cuando mencionas la parte de infancia, obviamente está marcada, y cuando te preguntaba como que me llamó la atención cómo lo tomas de narrativa para tu crecimiento, para tus conferencias, para tus libros. ¿Qué recuerdas de esa infancia que fue fundamental para este proceso que tienes hoy en día? Yo recuerdo que en mi infancia yo me preguntaba muchas veces, bueno, ¿y para qué nací? No era un niño con muchas sonrisas. La verdad que las pocas fotos que encontré de mi infancia no son fotos alegres, son fotos muy introspectivas, reflexivas, con una cara como meditativa, pensando, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo y digo, bueno, es que en mi infancia yo no creo que fui un niño muy alegre, pero sí muy estudioso, muy curioso, muy buscador de dónde estaba el sentido de la vida. Y la verdad que a mí eso me ayudó para refugiarme en el mundo de la literatura y de los libros. Entonces a mí me tocó, como conté en El Poder de Escuchar, mi primer libro, pues entender que había una familia que tenía tabús, estigmas, mucho secretismo con cosas que me prohibían a mí preguntar o hablar. Salud mental, suicidios que hubo, mi padre que perdió su bracito a los 8 años y yo nunca pude preguntarle qué recuerdas de ese día donde perdiste tu brazo. ¿Ves? Cosas que todavía yo digo, pero ¿cómo es posible que no me atreví? Bueno, pues no me atreví porque a ese niño le dijeron, no le preguntes esto a tu padre. Y a uno cuando es niño les adoctrinan los adultos. Entonces, por eso es que es muy interesante entender que cuando nosotros somos pequeños, y es la gran responsabilidad que tienen los padres y los maestros y los tutores de las nuevas generaciones. Cuando somos pequeños, nuestro cerebrito literalmente no tiene discernimiento y nuestra realidad personal va creando nuestra personalidad. Y esa personalidad puede ser expansiva o totalmente introspectiva, llena de dudas, inseguridades, poca autoestima. Entonces, a todos nos toca abrir de una manera u otra esta mente que es la piñata humana para saber qué nos limita allí dentro y sacarlo, porque tenemos el poder de sacarlo, y saber qué dejamos que desde la infancia nos empodera y es parte de una personalidad, digamos, constructivamente positiva. Entonces, ese es el proceso que todos los seres humanos tenemos que hacer porque a todos, de alguna u otra manera, nos adoctrinaron papá y mamá con la mejor de sus intenciones, la religión circundante en ese momento, el paradigma del gobierno con que hayamos nacido. Entonces, todos tenemos una culturalización que nos coarta un poco la independencia y la autonomía y la libertad de lo que deberíamos ser en todo nuestro potencial máximo. Pero qué divertido, John, qué divertido que nosotros tengamos la posibilidad
de hacer esto. Muy interesante, Ismael. Y cuando das ese punto de referencia a los paradigmas y obviamente también lo tomaría como los estereotipos, quiero tocar algo el tema de las redes, por lo que eres tú, Ismael, por lo que te has convertido para la comunidad, como una representación para los hispanos. He tenido la oportunidad de compartirles, queridos televidentes o gente que nos está escuchando, con Ismael en varios escenarios, medios de comunicación, inclusive cuando él se ha presentado sus libros. Y es la misma persona que ustedes ven acá, es la misma persona que ustedes ven obviamente en los escenarios. No hay un cambio, no hay una diferencia, solamente el conocimiento y la lectura que él tiene a los escenarios, que es maravilloso, y obviamente te lo admiro, Ismael. Pero te menciono esto Gracias. porque nosotros los latinos venimos creciendo o venimos llenándonos de egos, venimos llenándonos de marcas, de estereotipos, especialmente en las redes sociales que se han vuelto como, entre comillas, los influyentes para que pase esto. ¿Tú cómo mantienes ese balance, Ismael? Porque de verdad es admirable esa parte, cómo mantener ese balance sin que caer en esa arrogancia, en esa preponderancia a que a veces terminamos siendo los latinos presa de lo que pasa alrededor del mundo. Pues mira, la verdad que, pues no sé, yo creo que desde hace mucho tiempo yo entendí que el ego es un accesorio a la esencia de lo que somos y no es únicamente quién soy yo. Y yo le debo mucho a Deepak Chopra como mentor, como maestro, hoy como amigo, con quien colaboro en sus retiros en inglés, que ya está haciendo los últimos 4 en el 2023 y participo en uno de ellos en febrero, en Los Cabos, Baja California. Estoy en el app de él con 5 meditaciones sobre purpose o propósito en inglés, o sea, y desde el 2014 que yo empecé esa relación tan estrecha de ser un pupilo, discípulo de Deepak, él me llevó a una sabiduría muy profunda, que es la sabiduría de los Vedas, es la sabiduría que viene de India, y no necesariamente asociada a ninguna religión, pero sí a esta herencia de espiritualidad profunda. Y ahí yo entendí que tenía que hacer un profundo trabajo para no tomar decisiones siempre desde el ego, porque el ego me iba a separar de los demás, a comparar con los demás y a hacer sufrir demasiado, que por cierto, yo viví en ese sufrimiento hasta los años 30, 30 y tantos que tuve. Y luego empecé a decir, esto no es normal, esto no es saludable. Y claro, pero no tenía las herramientas de cómo cambiarlo. Deepak fue, Don Miguel Ruiz otro, Robin Sharma otro, Tony Robbins otro, Marianne Williamson, o sea, muchos contribuyeron, pero Deepak ha sido el más cercano al que he podido tener un acceso de amistad hoy. Entonces, por eso es que yo le digo a las personas que trabajan en los medios que si no hay una práctica cotidiana de espiritualidad y bajan de la mente al corazón, el ego nos hace estiércol, el cerebro y la mente, ¿ves? Y a mí me sucedió. Era tanta exposición en los medios cuando estaba con ese show en el prime time de CNN, que a veces yo decía, ¿pero quién soy? ¿Soy Kala, que es el personaje que sale en esas cámaras? ¿O soy Ismael, el que de verdad piensa de otra forma cuando están las cámaras apagadas? Y por eso me fui y renuncié, porque dije, necesito ser uno solo, uno solo. Y cuando vuelva a los medios de comunicación, alguien que me quiera contratar, yo siempre digo, estoy abierto a un proyecto que me haga vibrar, que sea algo que resuene con una política editorial con la que yo me sienta congruente, porque ya no soy marioneta de poder decir lo que alguien me diga que diga, eso no sucederá más en mi carrera. Entonces, obviamente, yo hoy ya quiero regresar a los medios, pero porque ya sé quién es Ismael. Ya no me confundiría entre quién es Kala o quién debe ser Kala para que los demás lo acepten y quién verdaderamente es Ismael que esconde cosas para que los demás acepten a Kala, ¿ves? Entonces, cuando yo sentí eso, y es lo que pasa con mucha gente que tiene doble personalidad, una pública y una privada. Y así vivir con máscaras es muy complicado y muy difícil. Y la verdad que ha sido un proceso. Ya son 6 años que yo estoy fuera de los medios de comunicación, pero me han hecho sentir más paz, conocerme mejor, entender que la fama no es realmente el destino de validación del talento de nadie, que la fama es una consecuencia de lo que tú puedes aportar a los demás cuando hay una masa crítica que dice, wow, te llevó a una reputación de fama, pero no es el destino. Y fíjate que me siento cómodo trabajando para nichos. A lo mejor yo trabajo con menos personas hoy, no tantas como cuando estaba en televisión, que llegaba a millones de personas con un programa, pero estoy mucho más satisfecho de la labor que hago con menos, porque puedo entender que mido el impacto que hago en ellos. Entonces no es el rating lo que me da la validez, es el entender que hay un aporte, aunque sea a un ser humano,
de lo que podemos hacer. Ismael, como sabes, los latinos, uno de los factores, especialmente en Estados Unidos, las soledades y todo este cuento, es la depresión. ¿Qué mensajes darle a estas personas en especial que no tienen una estructura tan sólida como tú la tienes o como otras personas la tienen y que han podido sobresalir? Pues me encanta el tema de la depresión, es un tema muy complejo, hay que tener mucho cuidado para no meter a todo el mundo en el mismo saquito, por decirlo popularmente hablando. Y yo creo que quien sienta que tiene una personalidad frecuentemente tendiente a la depresión, tiene que buscar ayuda profesional y no puede sentir vergüenza por ello. ¿Por qué? Porque cuando uno siente vergüenza, lo que tú vas empezando a negar te somete y empieza a acrecentarse el flagelo de la depresión, trayendo descomposiciones hormonales y procesos en el sistema nervioso central autónomo que terminan siendo devastadores en otros tipos de sintomatologías. Entonces, recordemos que la salud es armonía. Y cuando uno está deprimido, uno no está armónico, porque la energía es baja, la vibración es baja. La depresión, clínicamente hablando, cuando alguien ya lo lanza a una cama, la persona quiere levantarse, pero no es que no quiera, es que no puede, le quitó la fuerza vital de sus músculos. Entonces, por eso es tan importante que uno busque ayuda clínica, que busque ayuda de expertos, de profesionales en el tema de salud mental, salud emocional. Entonces, ¿cómo uno sabe que está en depresión? Pues tú puedes tener días azules, medio esos blues que le llaman, y normal, abrazar la tristeza y medir, ¿ves? El proceso es medir qué tiempo te toma salir a ti de una situación que te ha causado dolor o tristeza. Si tú ves que pasan más de 48 o 72 horas y tú no puedes salir y eso se acrecienta y se incrementa, no te quedes sin pedir ayuda. Yo me doy solo 48 horas para lidiar con mi tristeza. Y a las 48 horas, si yo no salgo de eso, yo llamo a un amigo, yo llamo a un coach, yo llamo a un mentor, yo hago una meditación, yo me voy a caminar, tomo una acción, pero no me permito seguir hacia esa misma frecuencia vibracional. Entonces, mi consejo es, en primera, es una situación como cualquier, como que te duele un diente, como que te duele un pie, como que tienes un problema estomacal. No podemos pensar que es vergüenza decirle a alguien, estoy triste, estoy deprimido, siento que estoy perdiendo entusiasmo y conexión por la vida. Eso es lo que hace la depresión, nos desconecta, nos desenchufa de la corriente infinita del bienestar. Y eso es muy preocupante, es más preocupante que un dolor de muelas. Y si por un dolor de muelas tú vas a ver a un experto, a no ser que seas masoquista, como por la depresión que te desconecta de la fuente infinita del bienestar y la armonía, no vas a ir a ver un experto que te ayude. Eso es lo primero. Los latinos, menos Argentina, que por cierto estoy haciendo la entrevista desde Argentina, es el único país donde la gente te habla con total claridad de salí de mi psicoanalista, me fui a hacer al psicoanálisis, porque la cultura de este país es que se hable todo, pero es muy excepcional, porque en todo el resto de Latinoamérica la gente no habla. No le gusta decir que necesito ir a un psicólogo o ver a un coach de salud mental porque creen que los demás lo estigmatizan como locos. Es un error, es un error. Y tener un poco de locura sana, por favor, a mí hasta me encanta porque lo demás es muy aburrido y muy average. Ismael, gracias por tomar tu tiempo, gracias, lo acabas de mencionar, estás en Argentina, también a toda la gente de Argentina nos ve frecuentemente, especialmente cuando hacemos contenido en esta clase de motivación, que siempre nos apoyan. Fluir para no sufrir, es lo que hemos visto hoy. Mensaje final, Ismael, para toda la gente que te quiere, te voy a dejar en pantalla completa, para toda la gente que te quiere, que te apoya, quien se lee los libros, qué se puede llevar de estas conferencias, si no pueden asistir, cómo pueden de pronto seguir alimentándote de tus procesos, qué libros se vienen, cuándo te tenemos en New York y obviamente la gente que se alimenta contigo, Ismael, porque estoy seguro que a toda la gente que nos ha visto en esta entrevista se ha alimentado de un proceso maravilloso y especialmente lo que tú has dedicado para nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad y este mensaje final. Pues mira, agradecerte esta conversación que, como dices, ha sido una conversación más que una entrevista. Invitar a los que puedan viajar a la ciudad de Miami porque Pembroke Pines, que a lo mejor no les suena el nombre, a los que están viéndonos y escuchándonos en otras partes que no es el sur de la Florida, Pembroke Pines es una de las ciudades que conforma el Gran Miami, ¿no? Entonces, el 30 de octubre estaré en este evento presencial junto a Betty Palomino, una extraordinaria historia de vida, empresaria, escritora, y la verdad que va a ser única la posibilidad. Pueden encontrar las entradas para esta experiencia en ticketplate.com o ticketplate.com,
ticketplate.com o en ismaelcala.com y mis redes sociales. Y adquirir el libro. Fluir para no sufrir, se llama la conferencia porque así se llama también mi más reciente libro. Está en toda América Latina, está ya en España, también por la editorial Planeta. Penguin Random House es la editorial de las Américas y también está en audiolibro. Entonces, para todos aquellos que les gusta escuchar, yo grabé con mi propia voz 6 días completos en el estudio de grabación en el Cala Center en Miami, el audiolibro de Fluir para no sufrir. Decirles que si te cansas, descansa, pero no abandones. No abandones. Fluir no es tirar la toalla, no es resignarnos, es simplemente bajar la resistencia a lo que no nos guste para diseñar un plan estratégico de cambio hacia lo que sí nos gustaría tener dentro y fuera en nuestras vidas. Así que gracias por la oportunidad y que sean muchas más conversaciones en el futuro sin que pase mucho tiempo más. Ya lo vieron, amigos de Más Latinos. Como siempre, gracias por estar conectados con esta plataforma que se encarga de mostrarle que los sueños sí se cumplen. Como se dieron cuenta, hoy tuvimos un invitado que nos aportó, que nos informó y nos alimentó de sus procesos. Algo maravilloso, en especial para toda la gente que ve esta plataforma. Si usted que está viendo, lo invito a que comparta esta entrevista para que aquellas personas que necesitan ese apoyo, que necesitan esa ayuda, que necesitan una voz de aliento, vean esta entrevista y se alimenten. No olviden ustedes comentar, compartir y dejar todos sus mensajes positivos, porque mostramos desde la capital del mundo que los sueños sí se cumplen.